Fuera de Juego, un equipo periodístico para analizar la realidad local y provincial, periodismo de opinión e investigativo, para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y el país. Fuera de Juego. Bueno, bienvenida a Gualeguaychú. ¿Qué te genera regresar? Yo siempre estoy volviendo. La verdad es que vengo relativamente seguido y para mí Gualeguaychú es casa. Bueno, ¿y eso qué implica? ¿Volver a qué? ¿Encontrarte con qué? Implica, bueno, por supuesto la familia. Tengo mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, tengo amigas, amigos, una historia. También como un cable a tierra con un montón de cosas, ¿no? Yo trabajo en Suiza, trabajo en Ginebra, vivo en Barcelona. Entonces es como, son mundos que por supuesto siempre tienen mucho en común, pero también hay muchas diferencias. Entonces creo que siempre es un cable a tierra para ver, no sé, analizar las cosas, ver la realidad desde puntos de vista menos simplistas y banales, que quizá es como lo que es tendencia en este momento. ¿En algún punto te ayuda entonces? Sí, en todo sentido. Digo, por darte un ejemplo concreto, ¿no? Ahora creo que otra vez, a partir de debates historiográficos que están buenos, está sobre la mesa esto de por qué fracasó Argentina, ¿no? El fracaso de Argentina. Y digo, bueno, cuando empezás a mirar, no sé, miremos Gualeguaychú, cómo vivimos en Gualeguaychú, cómo prospera la ciudad. Por supuesto hay muchos problemas, por supuesto hay muchas cosas que hacer, pero bueno, este no es un estado fallido, no es un lugar donde no podemos salir a la calle, no es un lugar donde los chicos no van a la escuela. De vuelta, no estoy diciendo que las cosas funcionan súper bien y no hay nada que hacer. Pero no podríamos hablar de fracaso entonces. No podemos hablar de fracaso en una sociedad como la nuestra en Gualeguaychú. Sí, de muchas deudas pendientes y muchos temas que atender, pero por lejos hablar de fracaso es como, me parece exagerado, extremista, no reconocer de dónde venimos, de dónde vienen nuestros abuelos. En fin, todo eso. Sí, se entiende y da alivio también. ¿Y cuáles son las cosas que vos observás que por ahí se podría empezar a trabajar? Y siempre, como digo, ahí también soy consciente de que tengo una mirada externa, ¿no? Sí. Vengo, paso unos días, por supuesto, yo crecí acá, nací en Irasusta, pero hice la primaria y el secundario en Gualeguaychú. Y vengo seguido, pero como te digo, habría que ver gente que está acá y hace las cosas, que ajuste todo eso. Pero por ahí, por tirar un elemento que me parece que tiene que estar más en la agenda, podemos hablar de educación, ¿no? Cuando yo era chica, la educación pública me parece que tenía un aval de la sociedad en general más elevado del que tiene ahora, y tenía menos retos enfrente. Entonces, tema educación es uno. Y después, bueno, la salud, los aspectos centrales por ahí que hacen al bienestar de la gente y a sus expectativas de poder mantener su posición o que sus hijos vivan mejor de lo que ellos han vivido, ¿no? Creo que hay que atender a eso. Bien, ¿y en qué cosas notás en todo este tiempo de ver, o sea, la mirada externa, pero siempre mirando al pago, querido? Entonces, ¿en qué aspectos ha crecido, ha mejorado Gualeguaychú? A mí, algo que me encanta de Gualeguaychú, que puede parecer menor y para mí no es en absoluto menor, es todo el trabajo que se ha hecho en los últimos años sobre el espacio público, por ejemplo. Y en Gualeguaychú tenemos, por supuesto, un patrimonio natural enorme, el parque, el río, un montón bueno, historia. Es una ciudad que tiene más historia que otras en la Argentina. Y creo que hay una identidad Gualeguaychú que es muy fuerte y que ayuda a eso en los últimos años, y además lo resalto porque creo que un punto interesante es que quizá un gobierno empezó con esto, pero otros gobiernos lo han legitimado, ¿no? Y han seguido haciendo lo mismo, y ahí está lo que permite construir, ¿no? Tener ciertos consensos y acuerdos básicos. La ciudad ha cambiado muchísimo. O sea, cuando yo era chica, a la laguna no podíamos llegar, ¿no? A la laguna del parque, era como una especie de aventura tremenda, que era entrar a la selva allá, claro, en el monte. Y casi que les mentíamos a nuestros padres si íbamos hasta ahí porque te iba a dar algo, ¿no? Sí. Y ahora todo eso está abierto, hay muchísimos más espacios para la recreación, y como digo, bueno, es algo que se ha hecho como una política pública,
pero también algo que la gente vive, ¿no? Cuando caminamos por el Paseo de la Costa, por distintos lugares, está todo ocupado, ¿no? Sí. Ahora la zona frigorífico también, que bueno, ahí es otro, yo sé o puedo imaginar que es muy costoso realmente restaurar eso, pero ahí hay un potencial enorme, ¿no? Lo que es la UNER, bromatología, otro punto fuerte de lo que se ha hecho en estos años. Hace 20, 30 años había posibilidades de formación, pero muchísimo más limitadas de las que hay ahora. Es otra cosa que ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, sí, ahí hay unas cuantas cositas que creo que han cambiado para bien. Ahí está, bien. Podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, o los dos. Yanina, ¿y qué se dice de Argentina en este momento en el mundo? ¿Cómo se la califica? ¿Qué cosas despierta, ¿no? En general, desde lo que tiene que ver con la política, lo que tiene que ver con, bueno, esta cuestión del ser argentino y del mundial y estas cosas que también nos hacen conocidos en el mundo? Cuando vos decís soy de Argentina, la gente ¿cómo reacciona? Claro, viste, qué sé yo, hay muchos lugares y es simpático ver cómo puede cambiar eso, depende de con quién hables, ¿no? Si hablas con gente de Asia, Argentina es Messi, Argentina es Maradona y ya está, no es mucho más que eso. En Europa creo que sí, particularmente en España, quizá en Portugal, hay mucho más conocimiento sobre Argentina y hay muchos más argentinos, por supuesto. En España hay muchísimos argentinos, Italia también. Y ahí sí como que se reproduce un poco nuestros propios mitos o discusiones o leyendas de que el país tan rico y siempre están ahí como metiendo la pata, ¿no? Es como siempre al borde de la hiper, siempre al borde de... Y si venís como más cerca todavía y la pregunta es por qué se piensa de Milei, yo diría que del gobierno nuevo que tenemos, desde el 23, ahí hay como una división bastante marcada por las polarizaciones que hay en otros países, porque Argentina no es el único país polarizado, ni siquiera diría el más polarizado de todos. Entonces se reproduce, para alguna gente Milei es una especie de rockstar que viene a revolucionar el país y para otra gente es un horror, un señor que grita, dice malas palabras y no está muy claro a favor de quién va a producir los cambios que anuncia, ¿no? Sí. Entonces, no favorece, digamos, a la imagen de Argentina, ni desde un punto ni el otro. No sé, porque un rockstar que viene a revolucionar, no sé si tampoco es muy positivo. Yo diría igual que hay como dos niveles, ¿no? Una cosa es que pensemos, bueno, ¿qué piensan los inversores? Argentina necesita inversiones, ¿qué piensan los inversores? Yo creo que a los inversores en general les importa más saber si va a haber estabilidad en un país que las cualidades morales de un líder. Lo digo lamentablemente, pero me parece que es así, seamos realistas, tal cual, ¿no? Y ahí, evidentemente hasta ahora, Milei no ha dado las garantías porque las inversiones no están llegando. Ahora, si pensamos en la imagen de Argentina, me parece que en general, en la sociedad, ahí la imagen depende mucho más, de repente es mucho más fuerte en España en particular, que es quizá el país que, bueno, España y Suiza, los países que más conozco de Europa, 1985 pesa mucho más que Milei para pensar la Argentina. Y a mí me toca el corazón que la película sea una carta presentación más fuerte, ¿no? En España hay toda una discusión desde la transición alrededor de qué hacer con la memoria histórica. Hay una ley de memoria histórica, todo eso ha estado en discusión más de una vez, pero nunca hubo algo como el juicio a las juntas acá. Y yo sé que ahora este tema que hace unos años generaba consenso, ya no lo genera, pero me parece que de vuelta, ¿no? Acá. No hay que banalizar. El juicio a las juntas fue un logro enorme de la transición que tiene a Alfonsín y a todo un grupo de personas atrás, de juristas y demás, que creían en la función preventiva se lo suele decir cuando se habla de Carlos Nino, ¿no? Que es uno de los promotores, el jurista. Nino no pensaba que había que castigar, que ojo por ojo. Él pensaba que había que prevenir, que mostrar que algo no está bien ayudaba a no repetirlo. Esto no implica decir que, Montoneros, esa es una discusión que también se tiene que dar y es legítimo darla.
pero se juzgó a quienes estaban a cargo del Estado, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Entonces creo que a veces como que se banalizan unos temas y parece que todo es igual y que es rápido y que es una cuestión de una guerra. No es una guerra, calma, discutamos cómo funciona esto, en fin, volviendo al punto. 1985 y eventos similares creo que son una buena carta de presentación para Argentina en otros lugares, en Ginebra más todavía, ¿no? Donde los derechos humanos y desde la Liga de Naciones, ¿no? Tiene toda una fuerza enorme esa discusión sobre cómo trabajar para evitar que momentos tan oscuros como los que vivimos en Argentina en la década del 70 vuelvan a ocurrir. Nuestro país fue pionero en eso. ¿Y eso ha consolidado, le ha dado, no sé, mayor legitimidad, no sé si estoy usando las palabras correctas, a la democracia en Argentina? Digo, ese juicio. Por mucho tiempo sí, y a partir de un momento ya no. Y esto se debe, entiendo yo, a que la historia, el debate político, no es algo que se da en un momento y se acaba, ¿no? En 1985 los juicios empezaron a sentar las bases de un consenso que diría que para fines de los 80 era bastante más fuerte. Pero igual, si miramos la historia, también a veces, digamos, como cuánto te acerques o cuánto te alejes, te hace ver como una historia más simple o más compleja. Si nos acercamos más, bueno, Menem indulta. O sea, que cambian, ese consenso no es que estuvo inamovible hasta que Kirchner descuelga el cuadro, no, estuvo en tensión durante mucho tiempo. Lo que sí creo es que durante mucho tiempo sí que había una idea clara de que el juicio a las juntas había estado bien, de que la dictadura había estado mal, y eso estaba bastante cerrado. Y mi lectura, que puede ser bastante controvertida, pero asumo la controversia, es que de alguna manera los gobiernos kirchneristas, al partidizar la disputa por los derechos humanos, lo que hicieron fue alimentar esa grieta que después se produjo. Lo digo con un poco más de detalle. Cuando Alfonsín decide que había que hacer algo con el juicio a las juntas, no lo hace desde la presidencia. Lo que hace es formar el consejo que finalmente produce la investigación de la CONADEP y todo eso era sociedad civil. Había organismos de derechos humanos, no estaban alineados ni con Alfonsín ni con el radicalismo. No lo hizo algo partidario. No lo hizo partidario, y eso es lo que permite ese consenso, no hacerlo partidario. Lo hace como algo que es el primer prólogo del Nunca Más, ¿no? Es algo para los argentinos, para la Argentina. Cuando después los gobiernos kirchneristas avanzan con esta retórica de apropiarse de alguna manera, ¿no? La reescritura del prólogo del Nunca Más, creo que lo ejemplifica muy bien, ¿no? Cuando se vuelve a publicar durante el gobierno de Kirchner, en el Nunca Más, en ese prólogo, viene a decir como que nadie había hecho nada hasta que llega él. Y eso es lo que genera la primera semilla para las disputas que estamos viviendo hoy. Claro, hacer como una apropiación de las políticas de derechos humanos. Exactamente. Con consecuencias muy negativas, creo yo, en el mediano y largo plazo. ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo se sale, cómo se arregla el país? ¿Cómo esto de que mencionabas más temprano, que por ahí decía, cómo meten la pata, ¿no? Teniendo tanta riqueza. Bueno, ¿cómo se hace para dejar de meter la pata? No sé si tenés la respuesta, pero ¿qué crees vos? ¿Por dónde habría que ir? Sí, la verdad es muy difícil esto, porque es como que podemos pensar unas recetas que más o menos puedan estar acordadas, pero después viene la cuestión de la implementación, ¿no? Es que hay como varias hipótesis de
por qué no acaba de funcionar esto, que de vuelta digo también hay que matizarlo, pero lo que sí es cierto, digo, más allá del fracaso, yo discuto un poco la idea de fracaso total de la Argentina, no es un Estado fallido, no es un fracaso. Y hay zonas donde se vive mejor. También. De maravillas y otras no. Hay provincias prósperas como la nuestra, y hay provincias, bueno, que también nuestra provincia es próspera y tiene algunas de las ciudades más pobres de todo el país también, ¿no? Que tampoco hay que perderlo de vista. Pero creo que es ahí importante, o sea, para dar esta discusión quizá un punto es que en otros países hay más estabilidad que en el nuestro, ¿no? Y ese sí que es un punto, y es político, porque después está, bueno, qué modelo económico, qué receta, es parte de la misma cuestión, pero digo, en cualquier cosa que la Argentina haga, cuando hay cambios de gobierno, cambia mucho más en relación a los acuerdos que el país tome con otros, en relación a los créditos, en relación, digo, préstamos enormes con el FMI deberían tener más aval. Hablo del pasado, no solo de ahora, porque creo que ahora estamos viviendo algo que tiene muchos componentes de novedad, pero también hay cosas que arrastramos desde mucho antes, ¿no? Es como que hacen falta por lo menos unos consensos básicos para poder salir del peligro de la hiperinflación constante, de la deuda constante, o sea, ahí hay un problema de consensos políticos. Consensos políticos, sí. Tan simple y tan complejo de imaginar, ¿no? Es tremendo cómo nos cuesta imaginar eso, el consenso político. De hecho hubo ese intento ahí con la alianza, ¿no? Sí, pero yo creo que en realidad, o sea, va más, o sea, porque hay una tensión, ¿no? Democracia es pluralismo es competencia entre partidos, entonces no es consenso en el sentido de tengamos un solo partido gobernando, no es eso, es consenso en el sentido de decir, bueno, acá hay un problema con la macroeconomía de mucho calado que hay que resolver. Por ejemplo, algunas de las cosas por las que Milei fue electo hacían mucho sentido. O sea, había que ordenar las cuentas del Estado. Yo soy crítica de cómo las está ordenando, porque creo que las está ordenando al coste de debilitar enormemente el Estado, y eso es problemático, es muy difícil revertir eso. O sea, si no hay mantenimiento de las rutas, hace poco tuvimos el Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político en Rosario, y en alguna de las mesas se decía esto, ¿no? Las rutas no son solo para que la gente vaya de un lugar a otro. También por las rutas pasan los camiones que llevan los granos a los puertos, digo, es producción. Entonces se está afectando el modelo económico cuando no se hace mantenimiento de las rutas, ¿no? Y lo mismo puede decirse de todo lo que es el sector de investigación, de ciencia y tecnología. Argentina, con todos los altibajos que ha tenido, dirían hasta incluso antes de la transición a la democracia, pero pongámosle desde la transición a la democracia, tenía un sistema de ciencia y técnica bastante fuerte, y este gobierno lo está destruyendo. Entonces está bien ordenar las cuentas, está claro que había que hacer un ordenamiento de muchas cosas, pero la motosierra no funciona, la motosierra corta todo. Y después es muy difícil recuperar lo que sí funcionaba o lo que había que reparar, no cortar de cuajo. Y esto es parte del problema, ¿no? Porque sí, hablamos de consensos, pero entonces, claro, ¿cómo establecer consensos cuando las opciones son muy diferentes o una opción es muy radical y no parece haber nada muy claro del otro lado? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento. Gracias a vos.